La mayoría de los investigadores atribuyen el origen del cerdo criollo cubano a los antiguos troncos ibéricos de España. Se dice además que pudieran tener influencia de cerdos canarios prehispánicos y el aporte luego de las razas Duroc y Hampshire. Aunque ha sufrido por la competencia de razas selectas, continúa siendo preferido por los productores por su fortaleza y rusticidad. Este cerdo criollo son los descendientes de los cerdos de la raza ibérica que llegaron a Cuba y a toda Hispanoamérica con las naves de la conquista. En Cuba llegaron aproximadamente en 1493, 1492, que se considera, al igual que las razas hispanoamericanas, como una raza patrimonial o localmente adaptada. Los cerdos criollos no son autóctonos, es decir, no son originarios del país. Ellos provienen de los troncos de las estirpes ibéricas, de los cerdos que vinieron a Cuba con la presencia española. Existe una amplia gama de información, sobre todo con resultados moleculares, que evidencian la cercanía o la distancia genética, que es el nombre de la prueba como tal, de los estudios de distancia genética con respecto al cerdo ibérico. Previo a su implementación en Cuba y hasta la actualidad, Cien Pinos ha buscado el contacto y acercamiento con diversos centros e instituciones científicas con el propósito de lograr los objetivos con un trabajo coordinado y compartido. Especialistas del Instituto de Investigaciones Porcinas ofrecen su visión sobre el origen, desarrollo, estrategia de conservación y explotación del cerdo criollo. Se consideran animales criollos localmente adaptados, que es una de las denominaciones que la FAO utiliza precisamente para estos animales. Son animales que tienen en el país mucho más de 40 años, tienen más de 6 generaciones y se encuentran adaptados a las condiciones edafoclimáticas. En el caso de Cuba, la mayoría de estos animales provienen desde la colonización de los españoles. Muchos de estos animales llegaron acá en aquella época, en 1492, y a lo largo de estos años se han ido adaptando a nuestras condiciones. Al trabajar con razas localmente adaptadas, las líneas de trabajo del proyecto encuentran puntos en común con las estrategias que asume otra institución científica, el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical. Aquí radica la Oficina Cubana de los Recursos Zoogenéticos. El CIMAGT es el Centro Coordinador Nacional para la Conservación de los Recursos Genéticos. Esto es una función que tiene el Ministerio de la Agricultura y dentro de todas las entidades está seleccionada el CIMA por el trabajo que tiene en la genética y la reproducción para poder desarrollar esto. Por lo tanto, hemos hecho una acción de capacitación a nivel nacional, de sensibilización. Estamos unidos a otras entidades como la Asociación Cubana de Producción Animal, que está desarrollando un movimiento de cotos de reserva genética, donde esta especie está representada en cada uno de estos cotos de reserva genética. Y estamos trabajando en todo lo que es las tecnologías de la reproducción para que se reproduzcan, o sea, haya mayor número de ejemplares en el país, y también en los métodos biotecnológicos en este sentido. Lo principal es coordinar las acciones. O sea, este centro, como coordinador nacional, pues tiene entonces que integrar las universidades, los politécnicos, las empresas, los productores, para que dediquen esfuerzos, ¿no?, a preservar esta raza localmente adaptada. Esos cerdos, desde que llegaron a las tierras americanas, se han vinculado con la crianza tradicional, la utilización de bajos insumos y el conocimiento de recursos, ejercicios de animales vinculados al medio natural e incluso a la producción rural. Durante esos 5 siglos, los animales se adaptaron a nuestras condiciones naturales e incluso desarrollaron sus propias características. Estos animales se han ido adaptando paulatinamente, de modo tal que son más resistentes a enfermedades también, a ectoparásitos. La alimentación, o sea, el tipo de alimentación presente en el país, ellos lo van asimilando mucho mejor necesitan menos requerimientos y se utilizan mucho como razas puras, aunque económicamente tienen menos rendimiento que las razas especializadas. Por eso es muy difícil, hay que sensibilizar mucho a las personas para que las conserven. Poner en valor la cría del cerdo criollo en Piñales y La Palma, 2 de los municipios de la occidental provincia de Pinar del Río,
constituye un objetivo de 100 pinos. Para ello se estudia su cadena de producción, entre otros aspectos que contribuyen a su aprovechamiento, pero también a su conservación in situ. La existencia de frutos naturales y de manera particular de la bellota del encino también constituye un pretexto. Y es un animal muy solicitado por los productores, porque además de ser un animal fácil de criar en el medio natural, tiene la reputación del sabor especial que tiene la grasa de este tipo de cerdo, fundamentalmente que se alimenta con fuentes energéticas naturales como el palmiche y la bellota. De manera general, el cerdo criollo es un animal de tipo graso. Tiene tendencia a ser lampiño o entrepelado, de lento crecimiento y prolificidad baja, con alrededor de 8 crías. En el caso particularmente del cerdo criollo pinareño, es un animal con una alta variabilidad. ¿Por qué? Porque casualmente tiene un alto nivel de mestizaje. Mestizaje ya sea con duró, con cruzamientos, que lo ha hecho con sus propias características adaptarse a esas condiciones de ese local. Como tal, no existe un programa de mejoramiento específicamente que lo recoja a él como una raza o como algo, porque no lo es. Estos animales históricamente se han criado en el medio natural, tienen un buen nivel adaptativo, no tanto como que sean más resistentes, porque si no les cuidas, no les das comida y no les das alguna atención veterinaria, se enferman igual que los demás. Algunos aseguran que existen variedades de cerdo criollo atendiendo a la copiosidad de la capa. ¿Qué investigaciones hay al respecto? Hay animales lampiños y entrepelados, lo decimos lampiños y entrepelados, pero no hay como tal dos variedades. Hemos hecho estudios genéticos y no se puede decir que haya dos variedades. ¿Puede considerarse una raza este tipo de cerdo introducido en Cuba hace más de 5 siglos y que se ha desarrollado en condiciones ambientales del archipiélago, incluyendo el mestizaje? Sí, se puede decir que es una raza patrimonial. Otra cosa son tipos locales, porque una raza es cuando un animal que guarda un grupo de características afines entre ellos puede reproducirlo y perpetuar es decir, transmitir esas características tanto desde el punto de vista del biotipo, del biotipo físico, como de sus características productivas. Descontando que en todo rebaño hay animales extremos. Hay una cosa que es la media. Tú tienes media superior, media inferior y la media de la población. La media de la población y todos los estudios que se han hecho, sí podemos decir con toda propiedad que nosotros tenemos una raza tradicional que es el cerdo criollo cubano. Dado esta denominación, desde en el año 2000 se oficializó como cerdo criollo cubano. Otros criterios se refieren a que el llamado cerdo criollo cubano se diferencia de los ejemplares que se crían en el ecosistema pino-encino en Pinar del Río. ¿Qué certeza hay en ello? ¿Acaso hablamos de otra raza de cerdo criollo? Y en caso de ser cierto, ¿qué explicación tienen las investigaciones desarrolladas por el Instituto de Investigaciones Porcinas? Un tipo de criollo local, porque guardan un grupo de características afines, entre ellos es un cerdo más mestizado, es decir, no es un cerdo que tú puedas decir certificado, no tiene una certificación genética, pero hay unas características comunes a este tipo de cerdo, entre ellos el medio, el área geográfica donde se ubican, la vinculación con un entorno determinado y además en los estudios que hemos hecho de este tipo de cerdos desde el año 2003 hay unos cuantos estudios, incluso hay una reseña que debe salir pronto en la revista Computarizada de Producción Porcina, habla del cerdo criollo pinareño como un recurso zoogenético a explotar en esta provincia, fundamentalmente vinculado con las áreas de encino, con la bellota de encino, que es con lo que más se aprovecha este tipo de cerdo en la última etapa de ceba. Aunque existen productores con un manejo mayor, la cría del cerdo pinareño o criollo local se desarrolla fundamentalmente en un sistema silvopastoril de autogestión, donde los animales se alimentan de lo que encuentran en los bosques de pinos y encinos. Precisamente es esta última especie botánica la responsable de ofrecer uno de los mejores alimentos que pueden encontrar. La bellota de encino pertenece, es decir, es el fruto del encino cubano, del quercus cubano, que ya se considera una especie cubana propia del país, que solamente se da en la provincia de Pinar del Río
y en la que este tipo de criollo pinareño ha estado asociado estrechamente, porque el encino crece asociado con el pino, es decir, es una población dentro del pino. En las grandes poblaciones de pino, lo que se acostumbra es aprovechar esa producción de bellota que se produce en la última etapa del año, aproximadamente entre septiembre y diciembre, en engordar los cerdos. Incluso hay el criterio popular de que los cerdos duplican el peso de que empieza la bellota que termina la etapa de bellota. Sin constituir un objetivo expreso, la presencia y acciones de Cien Pinos ayudan en el propósito de Cuba de proteger y conservar este material zoogenético de gran valor. Poner en valor las producciones que emanan de su cría contribuye a visibilizar una especie que, a todas luces, es el sustento de muchas familias que se asientan en las comunidades rurales de Viñales y La Palma, y que pudiera vincularse a programas de desarrollo local y a la soberanía alimentaria. Existen las bases y está definido cuál debe ser el camino del cerdo criollo, que al igual que hicieron los españoles, puede ser una fuente de ingreso no solamente, sino una vía de sostenibilidad de este material genético. ¿A partir de qué? A partir de la elaboración ya sea de carnes especiales o productos muy bien definidos que realmente estaría acorde a la política que se está exigiendo en estos momentos de presentar nuevos productos al mercado internacional. Y creo que está en marco propicio porque los componentes básicos para la elaboración de estos productos están. O sea, está la capacitación y la preparación del personal. Eso es un punto fundamental. Está la materia prima inicial, que es el caso del cerdo, y en el caso de, a comparación con España, existen dos fuentes muy bien identificadas, que es el caso de la bellota de encino y el caso del palmiche. Ambos con estudios fehacientes y muy bien documentados científicamente sobre la potencialidad de utilizar este tipo de producción en el caso del cerdo criollo. Como proyecto, Cien Pinos tiene su diseño y en correspondencia a un conjunto de actividades. En su armónica y respetuosa relación con otras instituciones científicas de la isla, realiza su propia lectura de la realidad y toma en cuenta otras experiencias. Un proyecto inclusivo como este, donde todos los saberes son útiles y que propone disímiles caminos en busca de la solución más adecuada.